bastante particulares y con bastante dolor. Sí, bueno, hoy vamos a tener en la audiencia, perdón, sí, a veces miro para el costado, pero miren, les quiero mostrar cómo está la situación nuestra aquí. Ahí en esa imagen que tenemos, estamos también cubriendo el juicio por la extradición de Facundo Molares, que está sucediendo en este momento, y además nos acaban de anunciar que nos adelantan un juicio que estaba pautado para las 14, que es el de los hechos ocurridos en la Pastoril, que el tribunal está analizando como terminó antes Vuelos de la Muerte, y es el mismo tribunal, un poco lo que pasa acá en la jurisdicción de La Plata, adelantarlo a las 13 horas. Hoy aquí en este juicio de Hogar Casa de Belén, después de haber escuchado a las víctimas, lo que tenemos son dos testimonios de testigos directos del operativo. Va a ser muy interesante escucharles justamente por eso, ¿no? Porque, nada, de alguna manera pensar, empezar a ver aquellas mismas imágenes que nos dieron los hermanos y la hermana Ramírez, los tres niños, en las jornadas anteriores del juicio, desde esa mirada de niñez, lo vamos a ver hoy plasmada en la imagen de vecinos que estaban allí, que vieron el operativo militar que se realizó en la casa donde los dos hermanos y la hermana fueron secuestrados y donde además secuestraron para después desaparecer a la mamá de ellos. Claro. Este operativo fue en Banfield, en la localidad de Banfield, el 14 de marzo de 1977, y ahí fue que secuestraron a los padres y llevaron a los tres niños y niñas al hogar Casa de Belén, también en la localidad de Banfield. Tenían 2, 4 y 5 años de edad. Ellos, así que a partir de ahí empezaron una vida bastante muy complicada en ese hogar, donde también sufrieron los niños de tortura, de unas cuestiones impresionantes que fueron describiendo primero los dos hermanos y por último María, en la última audiencia, con una fortaleza tremenda, fue contando lo que vivían en ese hogar, que bueno, también es muy importante destacar que todas estas audiencias quedan en el YouTube de la Retaguardia 2 para volver a escuchar, para volver a ver. ¿Es así? Sí, sí, exactamente. Estamos trabajando en la nueva página de la Retaguardia, lo comentábamos hace algunas semanas. Esta semana, sí o sí, la página de la Retaguardia nueva va a estar para compartir con ustedes, y eso lo que va a generar es una mayor facilidad para el acceso, quizás para quienes no se lleven bien con el estar yendo a YouTube a buscar en los diferentes canales, en las diferentes listas de reproducción. Bueno, ahí van a tener un menú donde recorrer juicio por juicio el laburo que se está haciendo en estos juicios compartidos con otros medios, como esta mano conjunta que estrechamos Pulso y la Retaguardia en los juicios de La Plata, como con FM de la Calle en Bahía Blanca, o como con otros medios en las causas de gatillo fácil, o aquellos en los que la Retaguardia emprende el camino en soledad, pero de todas maneras estamos para que todos los juicios, la mayor cantidad de juicios posibles, se lleven adelante y se puedan ver en lo público, ¿no? Esa es como la idea más clara. Queremos que los juicios sean públicos y lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Yo no veo, a ver, vamos a intentar ir a las imágenes de la virtualidad, pero lo que vemos allí es que todavía estamos como lejitos de empezar, Rama. Mirá. Ya hay algunos de los imputados que están conectados. Ah, estamos en el Zoom, Solo... está bien. Me había perdido, claro. Ahí está Claro. la camarita del lugar donde debería estar Echecolás, ¿no? Que hoy nos enteramos que está internado.
claro, no está Echecolás hoy, pero sí en la unidad penitenciaria número 34 de Campo de Mayo están sus dos compañeros de juicio, por llamarles de algún modo, que son Frances Cangeli y Catinati. Ajá. Allí Ese los es vemos el ambos. mismo lugar donde Chicolás también participa a veces de las audiencias, esa suerte de estudio de Exacto, radio. es el mismo lugar que parece un estudio de radio, es cierto. Vos sabés que estamos viendo el contraste muy claro en el juicio de Facundo Molares. Los abogados además están con Facundo en el penal de Ezeiza y vos no sabés las dificultades que tienen de conexión e incluso del lugar, ¿no? Donde están allí conectados, que tiene muy poco que ver con esto que estamos viendo ahora, que es una sala que, como decimos siempre, ¿no? Los genocidas están en una situación de privilegio en las cárceles, pero en realidad están como deberían estar todos los presos y todas las presas en Argentina. Digo, porque no es que están en un piso en Avenida Libertadores, están presos, o no sé cuál es la avenida Cheta de La Plata, si hay una avenida. Puede ser ¿Cuál Avenida sería? 13, no sé si hay una Bueno, así con la 32, hay algunos edificios. bueno, no es que están en la 13 o en la 32, están en la 34, que es la unidad penitenciaria de Campo de Mayo, que se hizo específicamente para para los imputados por delitos de lesa humanidad. De hecho, están Campo de Mayo, es el epicentro de la acción del ejército en toda la gran zona que abarca la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, centro clandestino de detención, tortura y exterminio por el que pasaron más personas Yo te quería durante el preguntar, genocidio. Sí. Fer, respecto al juicio por la extradición de Molares, ¿es un juicio que en qué horario ya empezó? ¿Lo están haciendo ahora mismo? ¿Es a la tarde? En eso No, 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 es a las 9, es un juicio que nos requiere una mayor intensidad que lo que habitualmente tenemos en los juicios de lesa, porque digamos es un tribunal que es el tribunal de Esquel, a cargo de Guido Tranto, o sea, estamos hablando del mismo juez, del primer juez de la causa de Santiago Maldonado, es el que va a decidir la extradición o no de Facundo Molares a Colombia. Y es un juicio muy intenso. Estamos en espera, me doy vuelta, en la tercera jornada. Estamos viendo testimonios de personas de Colombia que nos están contando cómo está el proceso de paz allá, por decirle de alguna manera, el proceso de paz. Y ya estaríamos miércoles y jueves, siempre a las 9 de la mañana con los alegatos de las partes, y el viernes estaríamos ya con el veredicto. en la retaguardia 1. En la retaguardia 3. 3, ahí está, para dejar en claro eso, la retaguardia 3. Claro, exactamente. Perfecto, muy interesante toda la cobertura de juicios de la retaguardia, que por un lado de lesa humanidad, pero por otro lado también otros juicios de derechos humanos que vienen cubriendo de diferentes cuestiones, como también de gatillo fácil, o bueno, la extradición de este militante argentino a Colombia, ¿no? Como que se está intentando que no sea extraditado hacia allá. Uh-huh. Sí, concepto de derechos humanos amplio, bien abarcativo el que tenemos. Ahí vemos que los jueces ya se acomodaron. A todos y todas, vamos a dar inicio a la audiencia con el oral y público fijada para el día de la fecha, en la causa seguida al señor Smart, Echecolás, Calabró, Ward, Chávez, Catinari, Franceschelli, López y Pellicer. Señora secretaria, informe la presencia de las partes en este recinto. Sí, señor presidente, se encuentran presentes en la sala los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1, presidido por el juez José Antonio Michilini, y los vocales Andrés Fabián Basso y Nelson Javier Jarazo, quienes se encuentran de manera presencial.
De manera presencial también se encuentran los representantes del Ministerio Público Fiscal, el doctor Juan Martín Nogueira y la doctora Ana Oberlin. De manera telemática se encuentra conectado el doctor Gonzalo Miranda. Asimismo se encuentran presentes por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación el doctor Pedro Grifo. Se encuentran también presentes los representantes de la defensa, Gastón Ezequiel Barreiro y el doctor Pablo Beltracchi, defensores públicos oficiales de la señora Norma Susana Pellicer, quien se encuentra presente en la sala de audiencia, los imputados Jaime Lamón Esmar, Juan Miguel Wolf, Rubén Carlos Chávez, José Augusto López, se encuentran dispensados de estar conectados. El imputado Miguel Osvaldo Enchecolás se encuentra internado actualmente. El imputado Calabro se encuentra conectado de manera telemática. La doctora Paula Giselle Arigasi Kutger se encuentra en representación de los imputados Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangeli, se encuentra conectada mediante la plataforma Zoom, al igual que los últimos dos imputados desde la unidad 34. Asimismo se encuentran conectados de manera telemática la doctora Carmen Celis del CODECED y se encuentran en la sala acompañando al testigo miembros del grupo de acompañamiento de grupos de situación de vulnerabilidad de la provincia de Buenos Aires. Asimismo se encuentra el imputado Nogueira a la espera de ingresar a la sala como testigo para el día de la fecha. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces, continuar con la recepción de la prueba testimonial para el día de la fecha. En primer lugar, vamos a hacer pasar al señor Francisco Antonio Nogueira. Buen día, señor. ¿Puede tomar asiento ahí, por favor? Muy bien. Buen día. Buen día. Señor, ¿me dice su nombre completo, por favor? Francisco Antonio Nogueira. Muy bien, señor Nogueira. Le hago saber que usted va a declarar como testigo este juicio oral y público. Se le sigue a los señores Smart, Checolá, Calabró, Wolf, Chávez, Catinari, Franceschelli, López y Pellicer. ¿Sí? Le hago saber que la ley castiga a aquellas personas que durante la audiencia no depongan con veracidad, y esto está previsto en el artículo 275 del Código Penal, que ya sabe usted por secretaría las penalidades. ¿Así? Sí, Señor, ¿jura promete decir la verdad todo lo que supiera o le fuera preguntado en esta audiencia? Juro decir la verdad. Muy bien. Señor, ¿tiene algún interés especial en la resolución de este proceso? Ninguno en particular. Señor, su DNI es 16.431.751. 18 millones. Muy bien. 431.751. Perfecto. Muy bien. Su declaración ha sido convocada por el Ministerio Público Fiscal, a los cuales le vamos a ceder la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Nogueira. Muchas gracias por concurrir a esta audiencia. Le voy a hacer preguntas en representación de la Fiscalía. En primer lugar, le quiero preguntar, usted, para marzo de 1977, ¿dónde vivía? Vivía en la calle Noter, ante esquina de la Santa Cruz, ante esquina de la calle Noter. Bien. ¿Y recuerda haber visto en ese barrio y durante esa fecha que le mencioné algún hecho vinculado a un operativo policial donde hubo disparos, distintas circunstancias vinculadas a ello? En la fecha mencionada. En marzo de 1977. Sí, sí. Sí, hubo un hecho enfrente de mi casa. ¿Y puede relatarnos qué recuerda, qué circunstancias recuerda de ello? Sí. Voy a relatar lo que vi aquella madrugada de marzo, pero si se me permite, para que se entienda, voy a hacer un repaso cronológico de dónde provengo yo, para que se sepa el contenido de por qué estaba tan atento a lo que pasaba ese día. Mi familia, mi padre y mi madre, como nosotros éramos militantes del peronismo en una unidad básica del barrio, donde mi papá se
junto con otros vecinos, hacían veredas y cruces de calle en el barrio, con la agrupación donde estaba ahí, que se llama Felipe Vallese. Y luego del golpe del 76, entre más o menos octubre y noviembre del 76, mi papá fue detenido durante 3 días en la comisaría primera de Almirante Brown, bueno, donde después lo fue a buscar un tío y bueno, con un coraje haciéndose pasar que era militar, lo pudimos recuperar. A partir de ahí, en el año 77, se acerca una familia, primero vivía otra familia ahí, que eran entrerrianos, que eran los dueños de la casa en su momento, que tenían 4 hijos y tenía una niña que tenía síndrome de Down. Tuvo un accidente la nena y se fueron del barrio, y después vino una familia, primero una mujer con 3 chicos, y posteriormente vinieron 2 personas más a la casa esta, por la causa que estoy declarando, sería la familia Ramírez, que posteriormente yo me entero que era la familia Ramírez. Esa madrugada, entre las 5:30 y 6 de la mañana, mi hermano está por ir a trabajar, que estaba despierto, dice, vino un montón de gente armada. Para que se entienda, esa era una zona despoblada, había muy pocas casas, y entra a la casa así, asustado de que venía gente armada con armas largas, bueno, que era muchísima gente. Bueno, entra mi hermano y nosotros no sabíamos para dónde era que venía la gente, entonces nos preocupamos por la militancia de mi papá y pensábamos venir para casa. Y mi casa, la casa de mi papá, era una casa humilde, una prefabricada, donde había algunos lugares donde, aparte de la ventana y las puertas, donde se podía observar hacia afuera. Y bueno, pasaron nuestra casa y llegaron a los tiros. Empezó una balacera con todo tipo de armas, repetición. Y bueno, nosotros siempre mirando qué era lo que estaba pasando. Y eso habrá durado más o menos aproximadamente cerca de entre 10 y 20 minutos la balacera, y se pidió una tregua en ese momento de adentro. Se pidió una tregua con la voz de una persona de sexo masculino, con un tono de voz, pidió una tregua y bueno, ahí fue que le concedieron la tregua. Salió la mamá de los chicos, Carlos, que yo la conocía porque fue la primera que vino al barrio, y sacó a los 2 chicos, y cuando saca al tercero, a ver, para que lo voy a hacer gráficamente, si la casa es tipo que le llamaban chorizo, es una casa larga, era a lo largo, tenía una ventana hacia el norte, una hacia el sur, la puerta hacia el este, y mi casa estaba hacia el oeste de la ubicación geográfica de la casa. Esa zona era libre, digamos, no había vecino que ocupara el espacio visual que teníamos nosotros en la casa. Enfrente de mi casa vive todavía el señor Galeano, que era la casa que estaba más próxima, pero sobre la calle Santa Cruz, el frente de la casa de ellos daba sobre la calle Norte. La casa tenía 2 ventanas, como le dije recién, y la puerta apuntaba hacia. La parte nuestra era una parte que daba hacia el oeste, era solamente pared, no había ninguna abertura ahí. Por la puerta del norte, digamos la puerta de atrás, la señora saca a los 2 chicos. Cuando sale con el tercero, digamos, gira hacia el lado de la pared, y se le acerca un personal, no sé si era policial o militar, porque estaba de civil, y le ejecuta un tiro en la cabeza a la mamá de los chicos. Otro policía, otro personal, no sé si era policía o uno de civil, porque todos estaban de civil ahí. Salvo lo que después se vio que era lo que hacía una contención para que no se acerquen los vecinos, que eso sí,
eran policías y algunos eran de la zona de la primera de Almirante Brown. Cuando le sacan a la criatura, van y la ejecutan, no sé, una cierta cantidad de tiros a ráfaga. Y yo me acuerdo cuando era chico, creo haberlo contado, 100 y pico de tiros había en la pared, donde ella cae muerta. Que si probablemente si hoy van a la casa, van a poder contar los disparos porque no es una casa de bloc. Todavía la casa, esa parte había quedado, entonces los agujeros se podían contar porque habían perforado. Los tiros, ella queda tendida ahí y bueno, y continúa el tiroteo. Sacan a los chicos, lo que los llevan a mi vecino, que vivía, tenía el frente de la casa sobre la calle Notter, pero el fondo de él daba con el fondo de mi casa. Y bueno, y continúa el tiroteo, cada vez se sumaba más gente, griterío. Bueno, y eso más o menos dura hasta las 9 de la mañana. Se produce un silencio y así se escuchaba que del lado de afuera la fuerza de seguridad tiraban pum pum y no contestaban. Perdón. Cuando se produce el silencio se escucha de adentro gritar al masculino, que era lo que me estaba olvidando: viva Perón, viva la patria, viva los montoneros. Se hace el silencio, se escucha unos tiros así que tiraban del lado de afuera, cada 5, cada 10 minutos, más o menos tipo 9:30 de la mañana. Se van acercando a la ventana que daba hacia la calle Notter, digamos, hacia el lado del sur, no por donde salió la mamá de los chicos, y le señala así por la ventana como que estaban ahí. Y bueno, viene ese que señaló, más 3 más con armas largas, hacen unas ráfagas así, tiran como una repetición. No podía identificarle si era ametralladora o era un fusil, pero era repetición, muchos tiros. Esa persona entran giran, ya les pierdo de vista, se ve que entran por la otra puerta. Cuando salen hacia la calle, salen sin armas, sin las armas largas. No se los ve más salir con armas largas. Se ve salir a las 4 personas esas. Bueno, después se empiezan a acercar mucho más gente, no sé, 20, 30, 40, bueno, casi todo, digamos, de lo que se podía ver ahí. Y bueno, después de ese hecho había que sacar los cuerpos y utilizan frazadas. Y como había llovido, y esa es una zona de campo, pero que era tipo bañado, se hacía porque esa zona había sido de horno de ladrillo, entonces era una zona baja. Y en esos días previos había llovido, entonces había quedado como un barrial en las calles que no podían entrar un auto particular no entraba hasta ahí. De hecho, ningún auto de la fuerza llegaron hasta ahí, quedaron a 1 y 2 cuadras más atrás de mi casa. Se le piden a un carro y un caballo a mi vecino de al lado que tenía carro y caballo, y agarran los 3 cuerpos primero sacaron los 2 primeros que estaban en la casa, lo tiran arriba del carro con una frazada, después tiran el otro cuerpo y por último tiran el cuerpo de la mamá de los chicos, que era el que estaba fuera de la casa, el que estaba al costado de la pared. Bueno, ese sale con el carro y bueno, yo era chico, entonces tenía para ello como un cierto grado de impunidad, podía moverme por donde sea, y logro ver de que el carro lleva los 3 cuerpos, 1,5 cuadras,
se pone sobre la calle Vinón, casi Chubut, y ahí trasladan los cuerpos del carro a un coche de una casa mortuaria, Casa Guillermo se llamaba, y ponen los cuerpos ahí, y se llevan los cuerpos de los 3 cuerpos. La policía seguía estando ahí. Y en ese interín que yo volvía de mirar esa situación, paso por un auto que estaba casi en mitad de cuadra y vi que tenía una persona agachada. No la identifiqué, no sabía quién era. Era un auto particular, había una persona que tenía agachada o esposada, no sé qué la tenían ahí. Y bueno, después van pasando, ya se habían llevado el cuerpo, las fuerzas seguían por ahí, y en un momento pasa una persona con un maletín por enfrente de mi casa, se le abre el maletín y cae como granadas, no sé qué era, así como si fuesen granadas o algunas balas grandes, digamos. Y el que iba con él, que tenía una estrella, pero no podría identificar qué grado tenía, porque tampoco sabía yo a mi edad qué jerarquía tenía, pero cuando se le cae, le dice, ¿qué hace, pelotudo? Le dice a que se le cayó el coso, y le dice, perdón, jefe, perdón. Cuando se le cae mi perro, lo ataca, tenía un ovejero alemán, lo ataca, lo quiere atacar, y ese que supuestamente jefe quiere sacar saca la pistola y le amaga que le va a pegar un tiro al perro, y yo le digo que no lo mate, y bueno, lo saqué y volvió a guardar la pistola y se fue. En el 2017, porque esto quiero detallar sobre quién era esa persona, me quedó grabado en ese momento que cuando hace así, yo lo miro, agarro el perro, lo miro, me quedo mirándolo, tenía un lunar acá. Y en el 2017 estaba mirando, yo miraba documental en YouTube sobre la guerra de Malvinas, entonces estaba mirando 60 minutos, y al lado de la imagen de donde estaba 60 minutos que hacía Gómez Fuente, veo a Gómez Fuente con otra imagen, miro así, y era la persona que me había apuntado al perro para matármelo. Y que bueno, me quedé impactado, abrí para saber quién era, y era Cam, el hombre del lunar, el mismo que yo vi ahí. Ahora, esa grabación en 79-80, así que no había pasado mucho tiempo, del 77 en que yo lo vi, al documental que después vi, que dije, esa era la persona. Que yo lo testimonié también eso en la Fiscalía de Loma, pero no había dado el nombre porque no lo tenía registrado. Sí había dicho que era una persona que para mí en ese momento parecía alta, robusta, grande, pero bueno, también por la contextura mía, que era un pibe, por ahí todos me parecían gigantes. Bueno, después que se va esa persona, queda en otro cargo ahí, yo le pido permiso para ir a buscar una pala que mi papá le había prestado a la familia, porque ellos no tenían luz, la luz no llegaba hasta ahí, entonces habían hecho un tendido de cable para llevar la electricidad desde la esquina de mi casa hasta la casa de ellos. Entonces, para poner unos tirantes, unos postes que le permita llevar la luz a la casa, nos pidieron una pala. Entonces yo le digo a los que estaban ahí que yo le había prestado una pala, si me permitía ir a buscarla, me dijo que sí, y fui el primero en entrar en la casa. Cuando voy a buscar la pala, bueno, voy a retirar mi pala. Mi pala estaba, si la casa era así, tenía como una pieza en la zona del lado izquierdo, tenía una pieza,
que era, digamos, hacia la ventana sur, tenía una pieza que era donde estaban los cuerpos de los fallecidos, ahí, de los dos. En el medio estaba como algo que ellos tenían como una cocina, que estaba preparado para hacer un baño en el futuro, pero lo tenían como cocina y había una garrafa que estaba agujereada. Y del otro lado, bueno, estaba la ventana que la habían volado porque la habían pegado con un mortero, con algo así. Había volado la ventana. Y en esta zona donde estaba la sangre, que estaba toda la sangre, estaba en el lado izquierdo, digamos, de la casa, habían tirado volantes, y había un montón de volantes, y había plata, así estaba tirado así por el piso. Los volantes eran consignas, y no recuerdo bien, pero era un fusil con una tacuara, una estrella, y bueno, no me acuerdo del contenido de que decía el volante. Y había mucha plata, yo sí me acuerdo que había mucha plata en el piso así tirada. Retiro mi pala, y mi pala de punta, y bueno, me voy a casa. Y luego de eso, luego de que yo retiré la pala, a medida que a medida que iba pasando las horas, iban dejando acercar a la gente más hasta este lugar. Bueno, ahí ya se pudo acercar más un hermano mío que no vivía con nosotros, sino que está viviendo un par de cuadras de casa, y que él había estado preocupado porque en realidad los vecinos conocían más la militancia de mi familia, entonces todos pensaban que el tiroteo había sido en mi casa, e inclusive mi hermano. Y como no lo dejaban pasar, mi hermano ya se había enterado a través de un policía que era del barrio, Juan Carlos Medina, le decíamos Pata nosotros, que él había dicho a mi hermano, quédate tranquilo, que yo voy a ver, a mí me van a dejar pasar, y te digo si es en tu casa o no. Y bueno, después, posterior, mi hermano cuenta de que Medina le dijo, no, quédate tranquilo, no es en tu casa, es mucho más adelante, allá, como media cuadra más allá. Bueno, después se acerca, se va acercando la gente, y a medida que se va acercando la gente, lo dejan acercar, digamos, casi hasta mi casa, que sería la calle Santa Cruz. Agarran los fusiles que habían quedado ahí adentro, donde estaba la plata y los cosas tirados, y lo empiezan a pasar por la ventana. Se lo pasan por la ventana a otro policía, y lo meten en una sábana, así como, y lo cargan, lo meten en una sábana y lo cargan, lo llevan entre dos, como diciendo, bueno, que era ese armamento, era el que habían sacado de ahí. Que para mí ese armamento era el que habían dejado los 4 que habían tirado en la ventana, que salieron sin el armamento, lo dejaron ahí. Cuando se acercó la gente, lo pasaron por la ventana, como diciendo que era de los subversivos, y lo metieron en una frazada y se lo llevaron a, bueno, un par de cuadras hasta donde estaban los autos de ellos, ¿no? Y después de eso, abrieron la zona de la casa, y dejaron que la gente se robara todo. Sí, se empezara a llevar todas las cosas. Y en ese momento ya eran, ponerle como las 11, 12 de la mañana. El más chico, el más grande, digo, Carlos, estaba en la terraza del vecino que lo tenía, y estaba viendo cómo la gente se le llevaba las cosas, y yo estaba abajo, y me dice,
estaba abajo mirándolo a él sobre un terreno baldío que era lindero a mi casa, y me dice, se están robando mi juguete. Y fue la cosa que siempre digo yo, que más me impactó del caso, porque si bien yo tenía 10 años, era un pibe, yo tenía conciencia de que le acababan de matar a la mamá. Y él no tenía la conciencia de eso, sino que pensaba en su juguete. Y me quedé muchos años pensando en eso. En qué habrá sido esos chicos, porque estuvieron con mi vecino, yo calculo que entre 2 o 3 días, por la consigna policial que habían dejado ahí. A la noche siempre había una consigna policial, que estaba el papá de Juan Carlos Cabrera y Zárate, que eran del barrio. Yo los conocía por nombre y apellido porque eran policías del barrio, pero que prestaban servicio en la comisaría primera de Adrogué. Y ahí estuvieron ellos con la familia Vitase, y Raúl Vitase y Otilia Fernández, que en ese momento Otilia estaba embarazada. Vive todavía, ella vive, él no. Es correntina y era bastante dura, digamos. Y la vi llorar por primera vez porque en una tarde el nene más chico lloraba y no podía consolarlo ella, y Otilia se puso mal. Bueno, y después, permiso. Sí, por favor. Después con el tiempo, a los 2 o 3 días se lo llevaron, y la justicia, teóricamente, por lo que dijo el vecino, lo llevaron a la justicia. Y bueno, yo en lo personal nunca más supe nada de ello. Y con el susto que nos habíamos pegado en casa nosotros, a los 2 días también mi papá se fue de mi casa. Quedamos mi mamá con mis hermanos. Mi papá, para protegernos a nosotros por su militancia y por lo que habíamos vivido, pensando de que se iban a pasar para el lado nuestro, para nuestra casa, todo el tiempo pensando eso, decidió irse y se fue a vivir a Tristán Suárez, en un campo de un coronel del ejército, porque mi papá lo conocía de haber trabajado en fabricaciones militares. Mi papá trabajaba en fabricaciones militares. De hecho, él había perdido 2 dedos, que era medio rengo, porque había perdido 2 dedos del pie porque él había pasado una varilla al rojo cuando trabajaba ahí. Y estuvo hasta la vuelta de la democracia en ese campo, donde nosotros íbamos a visitarlo así periódicamente. Nosotros, cuando la primera vez que nos enterábamos de dónde estaba mi papá, porque nosotros éramos pobres, es decir, no tenía mi papá plata para irse del país, fue la familia Galazo, que era amiga de él de acá de Temperley, donde él vivía anteriormente de mudarse acá. Y enfrente del club Tristán Suárez había un almacén que era del turco Acef, le decía. Y ahí en ese almacén nos pasaban a buscar a nosotros un sulky que nos llevaba a donde estaba mi papá, escondido, digamos, en cierta forma. Y me acuerdo que era un campo grande, y el peón, por orden del patrón será, mi papá,
cuando vivía con nosotros, era jilguerista, es decir, participaba en los concursos de jilguero y era colombófilo, criaba palomas mensajeras. Entonces nosotros también teníamos esa costumbre de tener las aves. Y para poder verlo a él llevábamos las tramperas, las jaulas, con los pájaros, nos subíamos al sulky, hacíamos, en vez de entrar por la entrada principal, hacíamos un recorrido todo costeando el campo donde se encontraba mi papá, con la idea de que si nos seguía un auto de algún lado, nos bajaban. El del sur que se lo arrimé hasta acá porque venía a cazar pajaritos y nos bajábamos ahí. Bueno, nunca pasó que nos siguiera nadie. Después entraban por otra entrada que teníamos en el campo, bueno, y ahí estábamos con mi viejo, donde nosotros coordinábamos, después que estábamos ahí, la fecha de encuentro, digamos. Que iba en enero, bueno, el 5 de febrero ando por acá, viejo, entonces ya sabía el 5 de febrero a tal hora que tenía que pasar a buscarlo en Sulky porque íbamos a andar por ahí para encontrarnos con él. Bueno, y después él volvió prácticamente, después de Malvinas, volvió a mi casa. Sí lo había hecho una vez, pero no en mi casa, sino en la casa de mi abuelo, ahí en La Perla, en Temperley, que fue para el cumpleaños de 15 de mi hermana. Lo estábamos festejando ahí. Y como había una reunión, fue en el año 81, también ahí llegó la policía, llegaron unos móviles, preguntaron de qué se trataba la reunión que había. Mi mamá le mostró que era el cumpleaños de mi hermana y bueno, mi papá en ese momento que estaba se fue a esconder al fondo de la casa de mi abuelo y tenía un cañaveral de tacuara y unas plantas de frutas. Y bueno, después la policía pasó, se fue, bueno, después se fue mi papá, volvió otra vez a Tristán Suárez y después volvió al barrio recién con la democracia. Así que la familia, nosotros nos dedicábamos, cuando mi papá estaba con nosotros, mi papá envasaba semillas. Éramos una familia numerosa, somos 8 hermanos, más mi mamá y mi papá. Mi papá envasaba semillas en sobre, con la firma de Nogueira Hijo, y bueno, todos trabajábamos ahí, le dábamos una mano. Él tenía sus clientes en la provincia, digamos, con los exhibidores, muchos exhibidores, tenía como 2000 clientes en la provincia, donde él le vendía los paquetes toda la semana, iba y un día salía para el lado de Llaneda, otro día para el lado de Seiza, otro día para Quilmes, y nosotros ayudábamos a envasar. Había medidas, porque no teníamos máquinas, sino lo hacíamos todo manual. Uno soplaba el sobre, otro cargaba la semilla, otro cerraba el sobre, otro le ponía la gomita para separar los paquetes de A10. A mí me tocaba contarla, porque era el más chico, se ve, para que no molestara, me hacían contar las semillas de zapallo, que eran 25 semillas que poníamos ahí. Bueno, después cuando mi papá se fue, vendimos lo que quedaba de semilla que mi papá le compraba, no nosotros, a la semillería Ernesto Sinisi, que estaba en Loma de Zamora. Y bueno, después nos dedicamos, yo abandoné el colegio en 3er grado y había que sobrevivir, entonces vivíamos de lo que se podía, de cirujeo, de la quema, en la calle, vendíamos artículos plásticos, escoba, lo que sea para sobrevivir, hasta que mi mamá consiguió un trabajo mejor en Talent, y bueno, ahí ya los más chicos no. Ella trabajaba en Radio Serra en el año 80, 81, no tengo bien claro la fecha, en Pompeya, en la calle Roca, y ahí, bueno, abandoné el trabajo. Sí, doctor. Sí, perdón, señor presidente. Sí, Francisco. Sí. Le voy a hacer un par de preguntas para precisar algunas cuestiones de lo que usted relató. Sí.
algunas cuestiones. Disculpe si le estoy preguntando algo que ya dijo, por ahí se me pasa, pero es para precisar. En el momento del hecho, ¿usted cuántos años tenía? 10, próximo a cumplir 10. Próximo a cumplir 10. En ese momento, ¿usted con quién estaba en su casa? Estaba mi papá, mi mamá, mi hermano Carlos, mi hermano Manuel, mi hermana Marta y mi hermano Norberto. 5 hermanos, 3 estaban afuera. Juan Domingo, que vivía en la calle Canales, con una familia amiga, y Héctor Celestino, que estaba viviendo en la calle Pampa y Nóter, a unas cuadras de mi casa, y Juan José, que ellos eran los 3 mayores, digamos, los 3 más grandes, que vivía en la calle Jujuy Nóter, en la casa de la familia Aguilera. Bien. Y con relación a la casa donde sucedieron los hechos, ¿usted tomó conocimiento de las personas que vivían ahí? En algún momento previo al hecho, ¿usted pudo hablar con ellos? ¿Sabía quiénes eran, sus nombres? No, sabía que el nene se llamaba Carlos, sí iba a la casa, Sí. porque jugaba con el chico, pero no sabía quién era. Intuía yo que en su momento yo pensé que era chaqueña la mamá por la tonalidad que tenía. Mi papá había tenido por ahí un poquito más de charla con ellos, porque le había prestado la pala y por ahí había entrado más confianza. Aparte era gente grande y mi relación era con Carlos. Sabía que el nene se llamaba Carlos y que la nena se llamaba María, y el más chico no me acordaba el nombre, no sabía el nombre. No lo recordaba porque no jugaba directamente con nosotros. Uh-huh. Sí, la mamá sí, le he ido a pedir permiso para que juegue el nene. El nene me ha llamado a mí para que le pida permiso a la mamá. Y bueno, siempre en esa zona, ¿no? Porque donde jugábamos era enfrente de la casa de él, enfrente de mi casa que estaba. Bien. Usted habló en el momento del hecho de una gran balacera o algo así, muchos disparos, ¿no? O algo muy intenso fue. Sí, ellos llegaron, cuando mi hermano entra, que dice, vienen armados, nosotros era una casilla, chica, humilde, y dijimos, bueno, con la militancia de mi papá, porque encima mi papá tenía la costumbre de, después del golpe de Estado, si se tomaba un copetín en la avenida, que estaba a 5 cuadras de mi casa, vení gritando viva Perón, y el que no le gusta se va a la puta que lo parió. Sí que él seguía identificándose con su partido político y su militancia, a pesar de que estábamos ya bajo proceso, y creo que se calmó un poco cuando fue detenido, que casi lo negaron ahí en la comisaría de... Sí, Francisco, ¿y se acuerda en ese momento cuando están los disparos? Su casa estaba justo enfrente de la casa donde sucedió esto. ¿En Sí. su vivienda hubo algún resto de disparos? ¿En mi vivienda? Sí, o en otra de ahí, de ese lado, de enfrente. No. Se escuchaban así que pasaron algunos disparos, pero no, porque del lado de adentro no podía ser porque daba la pared, digamos, el total de la pared daba hacia el lado de mi casa. La balacera mayor se daba de los costados, digamos, del lado de la ventana y del otro lado, donde la puerta, cuando fui yo, ya se había caído sola porque era un colador de agujero, digamos. ¿Cuántos agujeros tenía? Era muchísimo. Ya decía, en las aberturas no había quedado nada. Y cuando ellos llegaron ahí, nunca se escuchó un grito de salgan, policía, no, fue directamente disparo. Directamente.
Y nosotros no sabíamos hacia dónde iban los disparos, porque yo también asustado, empezamos a mirar para todos lados para saber si estaban tirando para casa o tampoco sabíamos quiénes eran, porque mi hermano dice, vino un montón de gente armada, de todo de civil, y no teníamos una identificación de quiénes eran. Podían ser chorros, podían ser policías, podían ser subversivos, y bueno, pasaron mi casa y fue hacia el otro lado. Pero era mucha gente. Mucha gente. Cuando amaneció se podía ver tranquilamente 200 personas de la fuerza de seguridad. Y ellos eran 3, ya le digo. Que duró muchas horas la balacera para la cantidad de gente que era. Yo ya le digo que si uno remueve el revoque, va a encontrar los agujeros en la pared porque eran de bloc. De la cantidad de disparos que si hiciera una pericia, comprobaría la cantidad de disparos que yo estoy diciendo que se realizaron. Porque al ser de bloc, los agujeros no se pueden tapar, digamos, van a quedar siempre las marcas, no el natural del ladrillo en bloc. Pero no hubo ningún grito y se escuchó una cierta cantidad de disparos. Y lo que sí tengo, en honor a la verdad, tengo que decir que a esto no lo dije y se me pasó, es que del lado de adentro se escuchaban algunos disparos, pero eran disparos con una pistola, digamos, así, pac, 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 al lado del que era continuo del lado de afuera, digamos. Afuera se notaba que estaban con armas largas porque se tiraban al piso. Y gritaban todo el tiempo, eso sí me acuerdo que gritaban. Bueno, y así fue y duró, ya le dije, más o menos, empezó entre las 5:30 y 6 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana, que fue que se acercaron a la ventana del ala, digamos, sur, que era donde terminaron los cuerpos retirando los cuerpos, y en el único lugar que había sangre. Sí, Francisco, 2 preguntas finales. En el momento usted aludió a un momento de tregua, cuando se dan los hechos, un momento que parecía que se calma ahí los hechos, y sale una mujer y en ese momento le disparan. ¿Usted vio eso? Sale la mamá de los chicos. La mamá de los chicos. Que yo sí la tenía identificada que era la mamá de los chicos. ¿Y ella sale, hace algún gesto de algo o sale simplemente...? No, ella cuando le dan la tregua sale primero ella. Ella sale primero. Si le dan la tregua... ¿Ofreció algún tipo de resistencia o algo directamente? No, ella sale es decir, ella sale por la ventana que da hacia el norte. Sale ella, pide una tregua y se ve que a alguien adentro le pasa a un chico, le va pasando a los chicos, ella lo va dejando hacia el costado, los 2 primeros chicos, y cuando viene con el tercero, hace un giro hacia acá, y ahí es cuando se le acerca este miembro de no sé quién era, y le pone con la pistola, se acerca y le pega un tiro en la cabeza, así. Pum, así, acá así en la cabeza. Derecho. Cae y le manotea al chico y después viene los otros y le entra a nadar, así, así. De la misma forma que lo hicieron en la ventana posterior, cuando ya estaba en silencio todo, que dijo acá, y de la misma forma volvieron a ametrallar. Bueno, bien. De nuestra parte no tenemos más preguntas, señor presidente. Sí, le pregunto a la querella alguna pregunta. Muy bien, las defensas. Sí, señor presidente, 2 preguntas muy breves como para aclarar. La primera, no sé si entre mis apuntes no lo tengo, pero ¿a qué hora más o menos fue esto? Dijo horas de madrugada. Fue entre las 5:30 y 6 de la mañana. Aproximadamente, estaba oscuro. Todavía estaba oscuro cuando llegaron. Bueno, muchas gracias. Y la segunda pregunta es para aclarar
hablaba de que había como una especie de cordón policial que contenía a la gente, ¿era algo así? Sí, Ujú. era el cordón policial estaba, esto pasó en la calle Noter entre Tierra del Fuego y Santa Cruz. Nosotros vimos la antesquina de Santa Cruz y Noter. El campo empezaba en Chubut, que es es decir, el orden viene así, digamos, el campo empezaba en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, ¿no? Eso era todo zona rural, digamos, había muy pocas casas. Está bien. Podríamos enumerar quiénes vivían, si quiere, en esa manzana donde vivíamos nosotros. Y el cordón estaba hecho sobre esa calle. ¿Qué distancia sería más o menos eso? Y calcule 200, 250 metros, por lo que me dijo mi hermano cuando quiso venir a averiguar si, cómo es, si el hecho había ocurrido en casa. Entonces no le permitieron pasar y ahí cuando viene Medina vivía en la calle Pampa, entre Vinón y Mitre. Y mi hermano en ese momento estaba viviendo en la calle Pampa, entre Noter y Vinón, Está bien. en la casa de la familia Espíndola. Él se arrima hasta Río Negro y un poquito más de Río Negro, y ahí había un cordón que decía que no podía pasar nadie. Y se fueron juntando gente, y entonces fue cuando viene Juan Carlos Medina y le dice: déjame que yo te voy a averiguar, porque como él era de la fuerza, no me van a decir nada. Y él conocía a la familia, Juan Carlos Medina, nos conocía toda la familia, y bueno, verificó de que no era en mi casa, sino en la casa de otra persona, y le dijo: quédate tranquilo, no es en tu casa, no es con tu familia. Bueno, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más para el testigo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me interesaría saber si él recuerda más o menos qué distancia hay desde su casa y la casa del lugar de los hechos. Más o menos qué distancia había. Él habló de que era despoblado. Sí, en diagonal aproximadamente, porque te digo en diagonal, lo digo en diagonal porque al estar liberada esa zona, digamos, baldía, uno puede decir en diagonal o puede hacer hacia la calle tomando la L. digamos. Entiendo que la defensa está haciendo alusión a una visión. Sí. Bueno, hacia la visión 50 metros, como mucho. Muy bien. No hay más preguntas. Muy bien, si no hay más preguntas entonces para el testigo, le vamos a agradecer muchísimo su declaración, su testimonio ha finalizado. Muchas gracias. ¿Puedo decir una última palabra? Sí, por favor. Pasaron 45 años del hecho, que también para mí fue una carga, obviamente mucho menos dolorosa que habrá sido para la familia en cuestión, pero quiero que el tribunal, todos los presentes, tomen en cuenta mi declaración, más allá de la edad que tenía, que nadie duda o duraría del diario de Ana Frank, por la edad que tenía. Yo no escribí un diario, me quedó todo acá y acá, nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, su declaración ha finalizado. Muchas gracias entonces. Vamos a continuar con la próxima testimonial, que será a través de los medios telemáticos. Vamos a hacer pasar entonces al señor Aldo Pietratuomont. Muy bien, buen día, señor, ¿nos escucha?
Señor Aldo, ¿nos escucha? Tiene el micrófono muteado. Sí, buenas tardes, los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, lo estamos escuchando. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Señor, le hago saber que usted ha sido convocado para este juicio oral y público, que se le sigue a los señores Smart, Echecolás, Calabró, Wall, Chávez, Catinari, Franceschelli, López y Pellicer. Le hago saber que en la calidad de testigo se establece el falso testimonio a aquellas personas que durante la audiencia no se expresen con veracidad, ¿sí? Esto está previsto por el artículo 275 del Código Penal, el cual establece dichas sanciones. Señor, ¿juro promete decir la verdad de todo lo que supieron le fuera preguntado en esta audiencia? Sí, juro. ¿Su nombre completo? Aldo Pietrantuono. ¿Su DNI es 16.835.396? Sí, señor. Muy bien. ¿Su declaración ha sido, ¿tiene algún interés especial en la resolución de este proceso? No. Muy bien. Su testimonio ha sido convocado por el Ministerio Público Fiscal y también por las querellas, a las cuales le cedo la palabra. Doctor Nogueira. Sí. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pietrantono. Le voy a hacer unas preguntas en representación de la Fiscalía. En primer lugar, quisiera saber dónde vivió usted en marzo o para marzo de 1977. La esquina de Camino de Cintura y Escazú. O sea, la dirección exacta era Camino de Cintura 298, esquina Escazú, Lavallol. Bien, ¿y recuerda haber visto en ese barrio y en esa fecha o en esa más o menos ese tiempo que yo le marqué algún hecho vinculado con un operativo policial donde hubo disparos? Si es así, le pido que me narre las circunstancias que recuerda y todo aquel dato que usted crea que es de interés. Sí, en realidad recuerdo un hecho con disparos en el año 77, 78, o sea, no tengo la fecha exacta. Yo tenía 12, 13 años en ese entonces. Vivía, bueno, obviamente en ese lugar, en la casa con mis padres. Mis padres tenían un almacén que estaba en la esquina justo de Camino de Cintura y Escazú, almacén que daba a nuestro domicilio que estaba en el primer piso, o sea que se conectaba por adentro, no se entraba por afuera. Bueno, tipo mediodía se empiezan a escuchar ruidos cada vez más sucesivos. Sube mi padre, que estaba en ese momento en el almacén, al primer piso y nos dice a mí me dice que nos escondamos, que nos pongamos detrás, que no nos quedemos cerca de las ventanas. Las ventanas daban a la calle Escazú y se ve una ventana de la calle Escazú, también se ve parte de Camino de Cintura. Bueno, en ese vistazo que yo pego, se veía, no sé la cantidad exacta, pero eran 30, 40, 50 personas apostadas sobre el Camino de Cintura con armas disparando. Bueno, esa fue la imagen que yo tuve digamos, de ese entonces que me acuerdo, ¿no? De lo poco que me acuerdo. Mi padre me manda a mi pieza, digamos que mi pieza no daba a ninguna ventana que me permitiera ver. Y bueno, se escuchan disparos constantes hasta una explosión final que se da, yo calculo que prácticamente como una hora de disparos, aproximadamente, más o menos, casi una hora. Bueno, todo termina con una explosión grande. Ahí cesaron los disparos en ese momento. Y bueno, lo que recuerdo es que, había enfrente, digamos, de donde nosotros vivíamos, había una casa precaria que estaba contra la medianera del vecino sobre la calle Escazú y un gran campo
adelante, ¿no? Era un lote de 30 por 30 con una edificación que estaba pegada en el fondo. Y lo que recuerdo en ese entonces era, digamos, 3 personas mayores que vivían ahí. Era un lote que estaba muy alambrado, muy poco alambrado, una parte, no toda. Y lo que recuerdo eran 3 personas mayores que vivían ahí que generalmente los veíamos, yo lo veía algún día que iban al almacén, eh, los veía trabajando, o sea, habían armado como una quinta, gente que no había sido del barrio históricamente, que había venido ahí 2 o 3 años antes, aproximadamente. Pero bueno, gente muy amena, muy amable, gente mayor en ese entonces, mayor de 60 seguro que eran los 3. Eh, bueno, eso básicamente es mi recuerdo del hecho. Se veían mayoritariamente policías, eh, también había camiones del ejército en ese momento. Nosotros, la verdad que no, yo en ese momento no tenía idea por la edad que tenía, porque tampoco venía de una familia politizada, quiénes eran, qué había pasado. Eso después lo va reconstruyendo con el tiempo, ¿no? Eh, bueno, básicamente eso. Recuerdo también que mi padre, por ejemplo, alquilaba una parrilla que estaba al lado del almacén, que daba sobre el camino de cintura, que él empezó en su momento, eso me lo acuerdo bien, que hacía una semana que venía el jefe de la policía, el parrillero le había dicho a mi padre, que hacía una semana que un jefe de la policía venía a comer todos los días a esa parrilla. Una semana, digamos, anterior al hecho, al suceso. Eh, Termina el suceso, digamos, ahí yo recién salgo un poco afuera, después de 15, 20 minutos, y se veían, bueno, policías ahí alrededor, gente del ejército, eh, no mucho más, ¿no? El comentario era que habían eh, abatido o matado a 13, en ese momento se decía terroristas, no subversivos, ¿no? Bueno, ese es mi recuerdo de lo que pasó ese día, qué sé yo, ¿no? Después hay cuestiones que no sé si me quieren preguntar algo puntualmente, yo había hecho una declaración, eh, pero más o menos Sí, así lo que vi, lo que me acuerdo, ¿no? Sí, ahí el señor fiscal le va a hacer algunas preguntas. Doctor. ¿Cómo no? sí, señor. Le voy a hacer algunas preguntas para precisar lo que usted ha dicho hasta ahora. Sí, En relación al hecho, ¿usted se acuerda más o menos cuánto duró? yo, para mí duró aproximadamente una hora, aproximadamente. Fue largo, digamos. No es que empezó y terminó enseguida. Para mí duró como una hora fácilmente. ¿Y recuerda el personal que actuó era numeroso? ¿Cómo? ¿Era numeroso las personas que actuaron en ese lugar? Sí, el operativo era enorme. Sí. Yo cuando te dije 30, 40, te dije los que vi yo por camino de cintura, que era la visión que yo tenía en ese momento. Después, no sé, en las esquinas, ahí no tenía visión. Pero cuando salí, sí, eran coches, la policía, el ejército, eran muy numerosos. ¿Usted recuerda si las calles fueron cortadas o si escuchó que le dijera a su padre o a alguien de su casa, el barrio, No, las intersecciones fueron cortadas por la policía en ese momento? sí, estuvo todo cortado, sí. Bien. ¿Y recuerda los disparos de dónde provenían mayormente? Te digo una respuesta. No sé desde dónde estuvo cortado Sí. específicamente. Seguramente, mínimamente la manzana, seguro. ¿Y los disparos recuerda de dónde provenían o de dónde se disparaba mayormente? No, yo siempre lo que vi yo, de los disparos, que era mi visión, eran desde el camino de cintura, que fue mi visión que vi
durante un minuto, 2 minutos, que provenían desde el camino de cintura hacia la casa. Después no sé si del lado de adentro se habrá disparado, pero como yo te digo, eran 3 personas mayores, tampoco eran. Es raro, es raro que no haya habido marca de tiros en mi casa, por ejemplo, aquí. ¿Hubo usted vio de ese lado de su casa o alguna casa vecina algún impacto de bala enfrente de esa casa? Vos si te pones enfrente en ese momento, el frente de la casa era como un descampado. Entonces no tenías un paredón, porque el frente sería el otro lado del camino de cintura, básicamente. Y en ese momento era como un descampado y había una casita nomás, que no recibió ningún disparo. Una casita muy chiquita, precaria, que recién hace poco la demolieron. Y después en mi casa, por ejemplo, que estaba en la esquina, tampoco había ninguna marca de disparos. Después no tenías mucho ángulo, digamos, para las casas de costado, no hubo disparos, por ejemplo, porque había, esto estaba en la esquina y al lado había una casa, un paredón, tampoco hubo disparos. Los disparos se veían, sí, la casa donde estaba apoyada la casilla donde ellos vivían, ¿no? Ahí sí se veían los disparos arriba de la montaña. Pero no, eso es lo que yo recuerdo. Perfecto. Una pregunta, usted aludió a una persona que iba a la parrilla, a la parrilla una semana antes, jefe de la policía. ¿Esta persona fue vista en el día del operativo luego? Sí, este es un comentario que le hace, digamos, el parrillero de ese entonces, hoy no existe la parrilla, a mi viejo, que era el que le alquilaba el local, a la parrilla, el mismo día del hecho, digamos, después de que sucede el hecho. Le hace ese comentario porque ve el parrillero a esa persona dentro del operativo. Yo no lo vi. O sea, ese es un comentario del parrillero a mi padre. Como que hacía una semana, una persona que estaba en el operativo había ido a comer toda esa semana en ese lugar. Bien. ¿Recuerda si luego del hecho quedó alguna custodia policial en la casa o en esa zona? Sí, quedó custodia policial. No recuerdo el tiempo, pero yo me acuerdo que no sé, nosotros jugábamos al fútbol, chico del barrio, y un día llegué, no sé, tipo, ya era casi de noche para la fecha, ¿no? A la semana de lo que había pasado, llegué tipo 8:30 y había policías custodiando. No te puedo precisar el tiempo que estuvieron custodiando, pero sí, hubo custodia. Bien, y finalmente, un hecho de estas características, como usted relató, ¿esto en el barrio qué impacto provocó en su familia, en los vecinos? ¿Se quedaron con temor? ¿Cómo fue los días sucesivos siguientes? No, mira, yo en realidad, digamos, los vecinos, el comentario era, bueno, como había en esa época, todos los comentarios que habían matado a 13 subversivos, digamos. No se sentían comentarios de otro calibre. Yo, por ejemplo, mis padres, como tampoco es una familia politizada, o no fue una familia politizada, tampoco, no había otro tipo de comentarios, pero sí lo raro era lo que yo planteo, digamos, que la gente que la podían haber agarrado tranquilamente, iban a comprar el almacén, estaban ahí en el terreno, no sé, 3, 4 horas por día. No, a mí me parece, también es una explicación personal, eh, que, que se podía ver actuado de otra manera, pero bueno, no sé. Perfecto. Una última. Con relación al hecho, en el momento de los disparos, ¿usted escuchó o se escuchó o alguien le dijo si los policías o las personas que allí estaban gritaban algo, decían algo que se haya podido escuchar? No, para nada. No, eso no. Bueno,
Muchísimas gracias, señor presidente, no tenemos más preguntas. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Le pregunto a las querellas. Una sola pregunta. Sí, doctor. Buenos días, buenas tardes, señor Pietro Antonio. Le habla Pedro Grifo de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Quería hacerle solo una pregunta. Usted habló de 3 personas que fueron asesinadas. ¿Recuerda si haber visto algún policía o militar herido? No sé si lo hubo, pero yo no lo recuerdo porque tampoco es que estuve recorriendo por todos lados, pero no lo recuerdo. Bien, y tampoco hubo comentarios al respecto. No, vos calculá también que yo tenía 13 años en ese momento, o estaba por cumplir 13. Te estoy hablando todo lo que yo recuerdo y lo que vi, digamos, ¿no? En ese momento yo me acuerdo bien de ellos 3, me acuerdo, perfecto, me acuerdo muy bien que estaban por la quinta casi todo el día, que venían a comprar, pensé que era de mi vieja, todo eso me acuerdo. Después hay cuestiones de detalle que capaz que no le presté atención en el momento, no lo sé. Bien, perfecto, muchas gracias, no tengo más preguntas. Muy bien. Le pregunto a las defensas, doctor Barreiro. No, señor presidente, muchas gracias. Le pregunto a las defensas a través de los medios telemáticos, doctora Arregasi. No, doctor, no tengo preguntas. Muy bien, si no hay más preguntas entonces para el testigo, le vamos a agradecer su declaración ha finalizado. ¿Quiere decir algo más antes de dejar su momento de la conexión? No, agradecerles a todos, bueno, y que se haga justicia. Muy bien, Bueno. muchas gracias. Su declaración ha finalizado. Si necesitan certificación, por secretaría se la vamos a acompañar. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muy bien, habiendo finalizado la recepción de la prueba testimonial para el día de la fecha, vamos a disponer un corte intermedio para el próximo viernes 6 de mayo a las 12 horas para continuar la audiencia de juicio oral y público. Eso es todo, muchas gracias. Hasta luego. Finalizó entonces Recording una stopped. nueva audiencia del juicio Hogar de Belén, con 2 personas que fueron testigos del operativo realizado en la ciudad de Banfield en el año 1977, donde además de asesinar a la mamá de 3 personas y asesinar a otras personas, se llevaron a los 3 hijos y los llevaron al Hogar de Belén, de ahí el nombre de este juicio, Hogar de Belén, lugar donde los 2 hermanos y la hermana sufrieron de múltiples vejámenes, torturas y abusos, y 45 años después se realiza entonces este juicio que tuvo hoy como testigos a Francisco Nogueira y a Aldo Pietratuone, que fueron testigos, vecinos de lo que sucedía. Estamos con Julia Varela, que está en tribunales ahora. Julia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchamos? Hola, Rama. Sí, acá estoy, acá te escucho. Buenos días, buenos mediodías para todos del otro lado. Me quedo con esto que decía Francisco en un momento, ¿no? De que pasaron 45 años, pero hay imágenes y olores que no se me van del cuerpo. Y nada, como acá está en el TOF, mientras lo escuchábamos declarar, veíamos cómo se le llenaban los ojos de lágrimas y nada, y todo esto removía un montón de cosas que sucedieron. El tribunal se está yendo de a poquito para volver a encontrarnos el viernes 6 de mayo a las 12 del mediodía. Así es, esto que comentabas cuando estaba llegando al tribunal, Nogueira Francisco, este testigo que tenía 10 años, vivía enfrente de la casa donde sucedieron los hechos, y que él vio cómo la mamá de los chicos les iban pasando los nenes, sacó el primero de los chicos, sacó el segundo, y cuando estaba sacando al tercero de los chicos se acercó una persona y a la mujer le pegó un tiro en la cabeza. Y de eso fue testigo Francisco Nogueira, y de eso es lo que no se puede sacar de la cabeza. La verdad, una imagen tremenda, ¿no? Ver a una persona fusilada
a los 10 años, decía Francisco, yo no escribí un diario como hizo Ana Frank, pero tengo todos los recuerdos en la cabeza y en mis ojos, decía. Sí, y me quedo también con lo que después declaró Aldo, que decía que una persona estuvo una semana antes yendo sistemáticamente al barrio a comer una parrilla y que después estuvo en el operativo, ¿no? También. Claro, eso también forma parte del segundo de los testimonios, me parece. Y bueno, nada, el asesinato de Vicenta. Mientras tanto, cuando la asesinaron a Vicenta y a los chicos luego fueron llevados a la justicia de Lomas de Zamora y al hogar de Belén, el papá de ellos ya estaba preso, ya era preso político, y un tiempito después logró, a través de la Corte Suprema, en 1981 recién pudo salir en libertad y se exilió en Suecia, y fue recién en 1983 que consiguió un dictamen de la Corte Suprema para que los dos hermanos y la hermana puedan viajar a Suecia y rehacer su vida allí, que bueno, fueron los testigos, los testimonios que estuvimos escuchando en las audiencias anteriores, ¿no? En el día 4, en el día 3 del juicio Hogar Casa de Belén, están los propios hermanos y hermanas, dieron sus propios testimonios muy fuertes que se pueden encontrar nuevamente en el YouTube de La Retaguardia 2, así que ahí pueden encontrar y bueno, seguiremos obviamente cubriendo este juicio tan particular y tan fuerte, que en este caso tuvo a dos testigos que vivían en el barrio donde fue este operativo en 1977, precisamente el 15 de marzo de 1977, en la localidad de Lomas de Zamora, en la localidad de Banfield. Así que bueno, el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata va a seguir con estas audiencias el próximo, dijimos el próximo viernes de mayo 6, a las exacto. 12 del mediodía. Va a ser también lo mismo, el mismo día a la mañana Garachico, al mediodía juicio Hogar de Belén. Haremos entonces, espero que la retaguardia no tenga 5 juicios en simultáneo, haremos entonces el enroque de personas que estamos haciendo tanto en Pulso como en la retaguardia para poder cubrir todos y sostener de alguna manera toda esta transmisión colectiva que cada día se complejiza más. No sé si ustedes hoy a la mañana lo dijeron, tal vez sí, que si la justicia lo acepta, el 2 de mayo arranca el juicio de Cecilia Basaldúa, sobre el femicidio en realidad de Cecilia Basaldúa en Córdoba, y ahí estamos armando una transmisión colectiva entre la retaguardia, nosotros desde Pulso Noticias, Feminacida y Pericia, así que estamos a la espera en realidad de que la justicia cordobesa nos deje meter una cámara adentro del tribunal. Perfecto el aviso, entre otros juicios que estaremos cubriendo y todos los que está cubriendo la retaguardia, que mencionó Fer hace un ratito. Ahora básicamente están transmitiendo el juicio de la Pastoril, que iba a ser a las 2 de la tarde, pero se adelantó porque el juicio anterior finalizó más temprano. Así que bueno, ha sido la transmisión de hoy. Nos veremos seguramente mañana a las 8:30 de la mañana en la Retaguardia 1, creo, que Sí, va a seguir exacto. el juicio Brigadas. Así Uh-huh. que nos veremos seguramente ahí. Exactamente. Nos vemos ahí, Rama, y en un rato en la redacción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo grande. No cortaba más.